Uno de los principales objetivos que tiene un Project Manager profesional es cumplir el objetivo de costes, hacer que el proyecto termine dentro del presupuesto aprobado. Esto normalmente se hace siguiendo una técnica que se llama EVM, End Value Management, que es un estándar ANSI y permite en cada seguimiento medir el desempeño de costes hasta la fecha y también pronosticar cómo el proyecto terminará si seguimos así, y con esas informaciones tomamos decisiones si hay que corregir algo, hay que gastar menos en algún paquete de trabajo, optimizar los recursos de otra manera. Si podemos medir, podemos controlar y ajustar para terminar bien. PM People implementa EVM, pero hoy les quiero hablar de otra técnica que quizás se usa más para gestionar los costes, que es la gestión desde el punto de vista financiero, es decir, desde el punto de vista contable. Muchas veces los project managers también tenemos que llevar una contabilidad del proyecto desde el principio, sobre todo cuando se venden proyectos a clientes, se vende con un margen. Ese margen yo creo que es buena práctica que el project manager lo conozca y también lo pueda medir y controlar. En PM People permitimos hacer eso, que PMBOK, el estándar del Project Management Body of Knowledge de PMI, podría llamar los requisitos de financiación o el control de la financiación del proyecto. Y bueno, tenemos una implementación en PM People que les quiero mostrar en este vídeo. Entramos, como siempre, en la herramienta a partir de la página de pmpeople.org. Si ya tenemos cuenta, pues podemos acceder por allí. Si no, podemos registrarnos y crearnos una cuenta gratuita, que ya saben que se puede gestionar proyectos en PM People de forma gratis, sin límite de usuarios y sin límite de tiempo. Elijo el usuario demo. Y cuando te registras, hay un conjunto de proyectos demo que están organizados en Business Units. Vamos a ir a la Business Unit 3, que ahí hay un proyecto que se llama Funding Case. Entonces, si entramos a este proyecto, podemos revisar cómo hemos implementado la planificación de la financiación. Este proyecto se vendió a un cliente por 1 millón y después de unos gastos, unas reservas y unos costes, queda un margen. Esto se debe conocer desde el principio, el Project Manager debería conocerlo y debería tener una herramienta ágil para hacer anotaciones o consultar o modificar, ¿no? Entonces, aquí ven que esta gráfica realmente está pintando estos números de aquí abajo. Es decir, hay unos capítulos de ingreso, que en este caso está modelado como un plan de facturación, y cada factura pues tendrá una fecha prevista y podría tener un descriptivo pues de en qué circunstancias se podría emitir esa factura, por ejemplo, ¿verdad? Esto al final, estas facturas suman 1 millón y por eso se pinta aquí en el capítulo de ingreso 1 millón. En el capítulo de gastos tenemos un gasto porque hay que comprar un software, un hardware, hay que subcontratar a un tercero a precio fijo, habrá un contrato que hemos firmado pues por 250.000 euros con este proveedor, por ejemplo, y bueno, pues ya les digo que aquí son muy útiles las explicaciones. Tenemos estos costes, ¿vale? Creo que hay que distinguir gastos de costes porque no es lo mismo contablemente. Un gasto está muy claro contablemente lo que es algo que se declara como gasto. Realmente los costes son gastos, pero a nivel de gestión es importante pensar que son utilización de recursos, ¿vale? Aquí estamos utilizando pues recursos internos y también recursos subcontratados por tiempo y materiales. Entonces, en este caso se ha planificado que los recursos externos, pues va a haber como una bolsa de horas que va a costar 100.000, mientras que los recursos internos, pues habrá unas tarifas coste aplicadas a las horas de los recursos que vamos a usar, que ascienden a 225.000, ¿vale? Pues todo eso podríamos borrarlo, añadirlo, cambiarlo, y aquí normalmente esto se congela, se aprueba y es la línea base de la financiación y ya no se toca más, ¿vale? Pero aquí se puede pintar. En los seguimientos, si ven aquí los reports, pues ven que para el seguimiento que tenemos, que solamente tenemos un seguimiento para esa fecha, aquí en el capítulo de financiación, este funding plan se ofrece aquí siempre, ¿vale? Y luego, pues hay dos lecturas interesantes sobre
cómo está la financiación a esa fecha. Y tenemos que, pues a esa fecha tenemos un pronóstico, en este caso sí, en este caso va a terminar como queríamos, ¿vale? Pero en tiempo real vemos que hemos emitido estas facturas, consumido estos costes o estas reservas y al final el margen en tiempo real lo estamos calculando así. Imagínense que aquí los jefes no ven que el margen previsto es 175.000, sino pues 100.000. Entonces ahí podemos comunicar en este lenguaje gráfico y también poner muchas explicaciones. Aquí podríamos hablar de los issues que estamos viendo. No diríamos que todo va bien en general, ¿verdad? Pero podría ser muy interesante para ellos pues ver esta lectura, este lenguaje de alto nivel es muy expresivo para ellos. Pero claro, los detalles hay que gestionarlos en control. Pues entramos en control de la financiación y aquí podemos cambiar o explicar. Esto también tienen acceso estos jefes y podrían ver nuestras explicaciones si es que tienen alguna preocupación. Ven que cuando entran, aquí tienen que elegir pues la fecha en la que quieren ver los números. No es lo mismo nuestro forecast a esta fecha, ven que aquí ha bajado por alguna razón, que a esta fecha. ¿Vale? Y estas fotos diferentes también son muy expresivas y muy elocuentes para los jefes. Aquí en Control Funding tienen estas dos lecturas. ¿Cómo es mi pronóstico? Si colocan el interruptor a la derecha están visualizando el forecast y la financiación hasta la fecha pues es con el botón a la izquierda para ver el actual funding. Entonces aquí se ve que se han emitido facturas o se ha conseguido una financiación hasta la fecha de 150.000 y aquí se podría ver el detalle. Podrían ver que esta factura se ha emitido. Si esto lo vemos en Forecast, pues también puedo entrar en ese elemento de la financiación y, bueno, pues hablar no de lo real hasta la fecha, sino de lo previsto al final. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que puedo controlar cada uno de los elementos. Estos elementos que yo planifiqué al principio, ahora puedo ver pues qué está pasando a una fecha concreta y puedo tener diferentes fotos. Y bueno, pues esto cuando se dan a los project managers para que lo usen, para ellos no suele ser muy costoso y no les lleva mucho tiempo y al revés, o sea, les ahorra bueno, pues muchas explicaciones y llevan la información al día. Esto al final es una ventaja para ellos porque les ahorra tiempo, sobre todo cuando hay que dar explicaciones de qué pasó en tal fecha o por qué dijimos que bueno, pues esa factura no se emitió a esa fecha, por ejemplo, ¿verdad? Pues la forma de modelarlo, ya les digo, o sea, son capítulos contables, siempre hay un color gris para flujo positivo de caja y rojo cuando sale, ¿vale? Y estamos visualizando solamente el tiempo del proyecto, no, digamos, periodos posteriores, o sea, no es un análisis de flujo de caja hasta el final de unos periodos, sino solamente en el ámbito del proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros. Y con esta simplificación de bueno, estos capítulos contables, creo que tenemos una herramienta muy potente para controlar y no perder mucho tiempo y comunicar y hacer que los demás intervengan en la gestión. Entonces, me queda por explicarles qué es el concepto de reservas, que creo que es muy importante. Es decir, si vamos otra vez a la planificación, este proyecto, pues veíamos que tiene un margen previsto de 175.000, ¿vale? Esto es descontando unas reservas, ¿vale? En Project Management utilizamos el concepto de reservas para esos costes que no son reales, sino que son probables. Y, bueno, pues aquí solemos distinguir como dos tipos de reservas, las reservas de gestión y las reservas de contingencias, ¿verdad? La reserva de contingencia se dice que está en la línea base de costes, está en nuestro control, es decir, esto podemos gastarlo nosotros con la autoridad de ser project managers porque está justificado desde el principio. Cuando se hizo el plan de costes se determinó que había unos riesgos, algunos de ellos había que contener o asumir y claro, si pasan finalmente, eso supondrá más tiempo, más coste y para hacer frente a ese más tiempo, más coste hay que utilizar un dinero. Ese dinero es buena práctica tenerlo apartado
para que, bueno, pues cuando llegue el momento de usarlo porque ha explotado un riesgo, pues no tengamos que perder tiempo buscando esa financiación. Entonces, ese es el concepto de reservas. Contablemente es un dinero que está apartado para que se haga uso en el proyecto si ocurren ciertas circunstancias, ¿vale? Entonces, las circunstancias son de dos tipos. Si ocurre algún riesgo de estos que tenemos en la justificación inicial de la reserva de contingencias, tiraríamos de esta reserva de 50.000. ¿Lo ven? Y sin dar muchas explicaciones. Luego en los informes de seguimiento y en las reuniones de seguimiento, pues justificaremos todo, pero esto es como propiedad del project manager, ¿vale? Tiene derecho a utilizar esa reserva si ocurren esos riesgos que justificaron esta cantidad al principio del proyecto, ¿vale? Son riesgos conocidos que se utilizan con ciertas técnicas, Monte Carlo, EMV, Expected Monetary Value, bueno, no me quiero enrollar, pero al final hay una cantidad que habremos justificado y se ha aprobado, ¿vale? Pero claro, también hay imprevistos desconocidos. Entonces, eso también detrae este margen, ¿verdad? Porque al principio del proyecto seremos capaces de visualizar ciertos riesgos y otros no. Habrá imprevistos desconocidos y típicamente lo que se hace es asignar pues un porcentaje a lo mejor de los ingresos, pues a lo mejor en este caso un 10% a reservas de gestión, ¿vale? Entonces aquí el sentido es que ocurrirán imprevistos y eso lo hemos valorado pues, por los factores ambientales de la empresa o como sea, pues en un 10%. Entonces esto es diferente en su tratamiento porque el Project Manager tiene que pedir permiso para utilizarlo y tiene que justificar entre los managers. A mí me gusta recordarlo así, Management Reserves no es mía, no es del Project Manager, sino de los managers y tengo que pedir permiso para usarla, ¿vale? Entonces igual, o sea, aquí habrá una cantidad, de esta cantidad se explica que al final pues queda este margen y luego, bueno, pues en control, cuando toque utilizar parte de esas reservas, pues iremos aquí a control funding y podremos decir, bueno, pues esta reserva, mi previsión es que la voy a gastar o actualmente la he gastado, ¿vale? Pues como en este caso, he consumido 5.000 de la reserva de 100.000, ¿vale? Y aquí lo más importante es poner la explicación y esto pues también me puede informar si eso está aprobado o no, o está pendiente de aprobar. Entonces como siempre, en PM People buscamos que la gestión sea colaborativa, que no haya que reunirse y que no haya que poner todo en papel. Si al final hay que trasladarlo todo a papel, se traslada, pero no empecemos por el papel o los documentos, empecemos haciendo que bueno, pues mucha gente comparta una información, cada cual la que pueda ver, en la nube o en el teléfono, y podamos avanzar el proyecto multilateralmente, ¿vale? Esa es un poco la idea que tenemos. Y entre todos, al final sí hay una cabeza responsable que es el Project Manager, pero entre todos pues podemos ir previendo y actuando.